La escena se repite con una precisión incómoda. Es de noche. La casa está en silencio, pero la mente no. La luz del celular ilumina el rostro mientras los números aparecen uno tras otro. Saldo, gastos, fechas, pagos pendientes. No hay dramatismo, no hay música de fondo. Solo una sensación conocida, densa, que se instala en el pecho como si ya viviera ahí desde hace años. No es pobreza, no es riqueza. Es desorden. Y sobre todo, es cansancio. Durante mucho tiempo pensé que mi relación con el dinero era normal. Nunca faltaba del todo, nunca sobraba lo suficiente. Vivía en ese punto medio engañoso donde todo parece bajo control, hasta que no lo está. El problema no aparecía en grandes decisiones, sino en las pequeñas, compras sin pensar, gastos que no dolían en el momento, promesas del próximo mes me organizo. Nadie me había advertido que el verdadero conflicto no siempre grita, a veces susurra. Había un miedo difícil de admitir. Mirar de frente mis finanzas significaba enfrentarme a mí, a mis impulsos, a mis excusas, a la forma en que usaba el dinero para compensar el cansancio, el estrés, incluso la frustración. Gastaba para sentir control, pero cada pago me recordaba lo contrario. Era una paradoja silenciosa. Trabajaba para sentir seguridad y usaba el dinero de formas que me la quitaban. El dinero, entendí después, no era el problema. Era el espejo. Mostraba con crudeza cómo tomaba decisiones cuando nadie miraba. Cómo evitaba incomodarme. Cómo prefería la tranquilidad inmediata al orden a largo plazo. Nadie me enseñó eso en la escuela, ni en casa. Me enseñaron a ganar dinero, no a relacionarme con él. Esa noche no tomé grandes decisiones. No hice promesas heroicas. Solo cerré la aplicación y me quedé en silencio unos segundos más de lo habitual. Algo empezó a incomodar distinto. No era culpa. Era conciencia. La sensación de que tal vez no necesitaba un cambio radical, sino algo más pequeño, algo que todavía no sabía nombrar. A veces, el principio de una transformación no es una acción, sino una incomodidad que ya no estás dispuesto a ignorar. El conflicto no apareció como una crisis financiera ni como una deuda imposible de pagar. Apareció como una resistencia interna. Una sensación persistente de evitar algo que sabía necesario. Cada vez que pensaba en sentarme a revisar mis números con calma, surgía una excusa razonable. Cansancio, falta de tiempo, mañana con más energía. No era desorden lo que me detenía, era miedo. Miedo a confirmar que mis decisiones tenían consecuencias más claras de lo que quería aceptar. Durante años creí que el problema era ganar poco. Que con un mejor salario, todo se acomodaría solo. Esa idea me tranquilizaba porque me quitaba responsabilidad. Si el problema era externo, yo solo tenía que aguantar. Pero el tiempo se encargó de mostrarme algo incómodo. Mis ingresos crecieron, y mis preocupaciones también. El conflicto no estaba en la cantidad, estaba en la relación. En cómo el dinero entraba y salía sin pasar realmente por mí. Había una pérdida silenciosa que nunca contabilicé, la tranquilidad. Vivir sin claridad financiera te roba pequeñas cosas todos los días. Te roba presencia en una conversación. Te roba descanso. Te roba la capacidad de disfrutar sin calcular mentalmente el impacto. Y lo hace sin hacer ruido, sin avisar, hasta que un día notas que incluso en los momentos buenos hay una sombra de preocupación. El miedo más profundo no era quedarme sin dinero. Era descubrir que había estado evitando aprender algo básico sobre mí. Que mis hábitos financieros no eran casualidad, sino reflejo de cómo manejaba otras áreas de mi vida. La impulsividad, la falta de límites, la costumbre de postergar lo incómodo. El dinero solo lo hacía visible. Aceptar ese conflicto fue difícil porque no tenía un culpable claro. No podía señalar a nadie más. No había un evento externo al que atribuirle el desorden. Solo decisiones pequeñas, repetidas, defendidas con argumentos que sonaban lógicos, hasta que dejaban de serlo. Esa noche entendí algo sin resolverlo del todo. Si quería una relación distinta con el dinero, primero tenía que atreverme a mirarla sin maquillaje. No para castigarme, sino para dejar de engañarme. Y esa es una confrontación que casi nadie quiere tener. Con el tiempo aprendí que el dinero no grita, no discute, no reclama atención de forma directa. Simplemente se comporta como tú le enseñas. Observándolo con distancia, empecé a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. No eran números sueltos, eran historias repetidas. Gastos que aparecían siempre en los mismos momentos. Decisiones tomadas cuando estaba cansado, ansioso o buscando una recompensa rápida. El dinero no se iba al azar. Seguía mis estados emocionales con una precisión incómoda.
Años atrás habría llamado a eso mala suerte. Hoy sé que era coherencia. Una coherencia invisible entre lo que sentía y lo que gastaba. El problema no era el café caro de vez en cuando, ni un gusto ocasional. Era la falta de conciencia constante. El dinero entraba como resultado del esfuerzo, pero salía como respuesta emocional. Y esa diferencia, con los años, pesa. Mirar hacia atrás no fue un ejercicio de culpa, sino de comprensión tardía. Entendí que muchas decisiones financieras no buscaban bienestar, sino alivio. Alivio del estrés. Alivio de la sensación de ir tarde en la vida. Alivio de compararme con otros. El dinero se convertía en anestesia breve, no en herramienta. Y como toda anestesia mal usada, el efecto pasaba rápido, dejando el problema intacto. El paso del tiempo hizo visible algo más profundo. La relación con el dinero suele ser una extensión de la relación contigo mismo. Si te ignoras, ignoras tus números. Si te mientes, justificas gastos. Si evitas límites, el dinero tampoco los tiene. No es una teoría elegante. Es una observación incómoda que solo aparece cuando llevas años repitiendo lo mismo. Las consecuencias no llegaron de golpe. Llegaron en forma de tensión constante. En decisiones pospuestas. En oportunidades que parecían lejanas no por falta de capacidad, sino por falta de orden. El dinero no estaba bloqueando mi vida. Estaba revelando donde yo mismo la estaba frenando. Ahí apareció una reflexión difícil de esquivar. No necesitaba saber más de finanzas, necesitaba hacerme responsable de algo pequeño y constante. Algo que no dependiera de motivación ni de grandes ingresos. Algo que me obligara, cada día, a estar presente con mis decisiones. Todavía no sabía qué era, pero ya entendía una cosa. El cambio no iba a venir de un golpe de suerte, sino de un hábito casi invisible. El dinero, al final, no estaba fuera de control. Estaba siguiendo exactamente el control que yo ejercía, o evitaba ejercer. El hábito no apareció como una estrategia financiera ni como un sistema sofisticado. Fue más simple. Tan simple que al principio lo subestimé. Consistía en detenerme unos minutos cada día y anotar, sin adornos, en qué había gastado y por qué. No cuánto. ¿Por qué? Ese matiz lo cambió todo. No buscaba controlar el dinero, buscaba observarme a mí dentro de él. Al inicio fue incómodo. Descubrí gastos que no recordaba haber hecho y decisiones que no sabía justificar. No porque fueran graves, sino porque eran automáticas. Ahí entendí que el problema nunca fue el dinero escapándose, sino mi atención ausente. El hábito no corregía nada por sí mismo, pero me obligaba a estar presente. Y esa presencia empezó a pesar más que cualquier consejo financiero que hubiera leído. No hubo resultados inmediatos. De hecho, durante semanas nada parecía cambiar. Los números seguían siendo parecidos. Pero algo interno empezó a acomodarse. El simple acto de escribir hacía que algunas compras perdieran sentido antes de ocurrir. No por culpa, sino por claridad. Como cuando dices algo en voz alta y te das cuenta de que ya no suena tan necesario. El hábito pequeño no prometía riqueza. Prometía honestidad. Me enfrentaba todos los días a una versión concreta de mí mismo, no a la idea que tenía de mí. Y en esa confrontación tranquila apareció una verdad elegante. El dinero no necesita fuerza para ordenarse, necesita conciencia sostenida. No grandes sacrificios, sino límites suaves pero firmes. Con el tiempo, el hábito dejó de sentirse financiero y empezó a sentirse personal. Era una pausa diaria para preguntarme si mis decisiones estaban alineadas con la vida que decía querer. No siempre lo estaban, pero ahora lo sabía. Y saberlo cambiaba el rumbo, incluso cuando no actuaba de inmediato. La lección no se anunciaba, no exigía obediencia. Solo se repetía, silenciosa: no transformas tu relación con el dinero cuando ganas más, sino cuando dejas de huir de él. El hábito pequeño no me hizo disciplinado de la noche a la mañana. Me hizo consciente. Y esa conciencia, sin ruido, empezó a construir algo que antes no existía. Una relación más honesta, más tranquila, más mía. El cambio no fue evidente para nadie más. No hubo comentarios, ni señales externas que lo confirmaran. Pero yo lo sentí primero en el cuerpo. Dormía distinto. Pensaba distinto. El dinero dejó de ocupar ese espacio mental constante, como un ruido de fondo que nunca se apaga. No porque sobrara, sino porque ya no me perseguía. Había dejado de ser una amenaza difusa para convertirse en algo concreto, visible, manejable. El hábito seguía siendo pequeño. A veces ridículamente simple. Unos minutos al día. Un cuaderno. Una nota en el celular. Pero con el tiempo entendí que no era un hábito financiero,
Era un hábito de respeto. Respeto por mis decisiones. Respeto por mi esfuerzo. Respeto por el futuro que, sin darme cuenta, estaba alimentando o debilitando todos los días. Empecé a notar algo curioso. Cuando sabes exactamente dónde estás parado, el miedo pierde fuerza. No desaparece, pero deja de mandar. Ya no evitaba revisar mis números. Ya no necesitaba justificarme. Podía aceptar semanas buenas y semanas malas sin drama. El dinero dejó de ser emocionalmente cargado porque yo había dejado de usarlo como válvula de escape. No me volví perfecto. Seguí equivocándome. Seguí gastando en cosas innecesarias de vez en cuando. Pero ahora había algo distinto. Conciencia antes, durante y después. Y eso cambia todo. Porque cuando eres consciente, incluso el error educa. Ya no era una caída, era información. El hábito pequeño no me dio control absoluto. Me dio algo más valioso, relación. Una relación menos ansiosa, menos reactiva, menos infantil. El dinero dejó de ser un juez y se volvió un indicador. Un lenguaje que aprendí a escuchar sin miedo. Entendí que no se trata de eliminar el deseo ni de vivir con rigidez, sino de elegir con claridad. No hay un cierre definitivo para esta historia. El dinero, como la vida, se mueve, cambia, sorprende. Pero ahora sé algo que antes no. Una relación sana no se construye con golpes de suerte, sino con gestos repetidos que parecen insignificantes, hasta que no lo son. Tal vez el hábito que cambió todo no fue anotar gastos. Tal vez fue dejar de huir de mí mismo cada vez que el dinero me hacía una pregunta. Al final, el dinero nunca fue el verdadero tema. Fue el mensajero. El reflejo constante de cómo me trato cuando nadie me observa, de qué tan dispuesto estoy a asumir responsabilidad sin castigarme, de si prefiero la evasión cómoda o la claridad incómoda. Cambiar mi relación con él no requirió grandes ingresos ni decisiones heroicas. Requirió algo más difícil, presencia diaria. No fue disciplina dura. Fue honestidad sostenida. Un gesto pequeño repetido cuando no había ganas, cuando no había motivación, cuando no había promesas de resultados rápidos. Y en esa repetición silenciosa ocurrió algo que casi nadie menciona, la calma. No la calma de tener mucho, sino la de saber. Saber dónde estás. Saber qué haces. Saber por qué eliges. El dinero dejó de ser una fuente constante de tensión y se convirtió en una herramienta que responde al nivel de conciencia con el que se usa. Cuando lo miras sin miedo, deja de imponerse. Cuando lo entiendes, deja de gobernarte. No porque lo controles todo, sino porque ya no te controla a ti. Nadie te enseñó este hábito porque no parece importante. No vende. No deslumbra. Pero es el tipo de gesto que, con los años, define la diferencia entre vivir reaccionando o vivir decidiendo. Entre sobrevivir con ingresos y construir con intención. Si hoy algo en esta historia te incomodó, no la ignores. No hagas un plan perfecto. No prometas cambios radicales. Haz algo más simple y difícil. Quédate presente. Escucha lo que tus decisiones dicen de ti. Y repite mañana. Ahí, en ese espacio pequeño y silencioso, empieza una relación distinta con el dinero. Y con la vida que estás construyendo sin darte cuenta. 10 consejos clave. Número 1. Mira tu dinero todos los días, aunque no te guste. Lo que se evita, se desordena. Número 2. Anota antes de corregir. La conciencia precede al control. Número 3. Pregúntate por qué antes de cuánto. El motivo revela más que la cifra. Número 4. No uses el dinero para anestesiar emociones. El alivio inmediato siempre cobra después. Número 5. Un hábito pequeño vence a una promesa grande. La repetición silenciosa construye estabilidad. Número 6. Acepta el error sin castigarte. La culpa paraliza, la claridad educa. Número 7. Dale al dinero un lugar, no el control. Es una herramienta, no un juez. Número 8. Cuida tus gastos cuando estás cansado. Ahí se toman las decisiones menos conscientes. Número 9. Define tranquilidad antes que riqueza. El orden interno vale más que el exceso. Número 10. Recuerda esto cada día. Si tu dinero reflejara tu nivel de conciencia, ¿qué estaría diciendo de ti?